Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde todas las semanas conversamos con mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad en general. Agradecemos como siempre, antes de comenzar, a Chile, RW, que son nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y por supuesto a la agencia Pollux Comunicaciones que hace posible este programa todas las semanas. Hoy la verdad tenemos un capítulo bien contingente con una invitada de lujo, pero quería comentarles algo para ponerlos un poquito en contexto. No es novedad, probablemente han leído por ahí, han visto la prensa, el sector de las energías renovables está enfrentando un escenario complejo en términos de regulación, también en relación con los territorios, solo por mencionar algunas cosas, digo, y se está haciendo cada vez más evidente, cada vez más complicado. Sin ir más lejos, este fin de semana hubo un atentado incendiario en una de las centrales de una empresa renovable en la región de Los Ríos, y es un poquito evidencia de lo que estamos viviendo. Justamente para hablar de esto, de todas estas materias, tenemos esta mañana a Analía Rojas. Ella es directora ejecutiva de ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, y además, ojo, es la presidenta de la reciente Asociación de Mujeres en Energía Chile. Así que les dije que era un lujo. Analía, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Girl Power. Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. Gusto de verte. Estamos además en estaciones contrapuestas. Tú estás muy veraniega, yo estoy muy abrigada. Así que, bueno, da cuenta un poco de las luces y sombras, ¿cierto? Como todo en la vida. Mm. A veces hay veranos y hay inviernos y conviven. Así que un poco en ese enfoque vamos a desarrollar la conversación de hoy día. Tú resumiste muy bien en la entrada un poco cómo está enfrentando hoy día el mercado de las renovables y el almacenamiento, los distintos desafíos que tiene. Hay unos que son de carácter regulatorio, del diseño del mercado, otros que tienen que ver con el territorio, un tema que Acera ha enarbolado dentro de sus banderas, ¿cierto? Del diálogo y de las propuestas que está haciendo en general. Así que este capítulo yo creo que muy coyuntural, pero también con esta perspectiva de cuáles son los temas que se vienen, ¿cierto?, para este mercado que tenemos que tratar de asegurar de todas formas para esa anhelada transición energética en la que tú también hacías mención en tu introducción. Analia, además agradezco porque me imagino que estás con una agenda súper apretada porque eres una voz clave en este tema, así que te debe estar llamando en varios programas, así que gracias, doble, gracias por ser parte y acompañarnos esta semana en Gear Power. Cuéntanos un poquito, quiero partir porque nosotros hablamos quizás con un conocimiento de quienes nos están escuchando no están tan cercanos. Quizás podríamos contarles un poquito de lo que pasó el fin de semana, ¿no? Hubo un atentado a una central que estaba en construcción, si no me equivoco, se quemaron ahí unos camiones. Cuéntanos tú un poco más y también qué significa para ti, porque yo decía esto quizás visibiliza un poquito lo que está pasando, pero yo creo que hay un nivel de profundidad aún mayor de lo que significa este ataque. Ponnos en contexto. Sí, bueno, referido específicamente al lamentable hecho que sufrió además una de nuestras empresas socias emblemáticas, Mainstream Renewable Power, que se ha caracterizado por sus desarrollos en energías renovables a lo largo del territorio, en el norte, en el centro y en el sur, con políticas muy cuidadosas respecto de las comunidades. Ellos en sus orígenes, recordemos, son una empresa de capitales irlandeses y dentro de esa cultura de cómo desarrollar proyectos, ellos se han caracterizado por ser una empresa que ha tenido una relación además bastante emblemática para el resto de los actores del mercado en relación al tratamiento comunitario, ¿no? Por lo tanto, es lamentable el hecho que les ha afectado este fin de semana, el sábado en la tarde. Un grupo de encapuchados llegó al sitio, digamos, donde está el emplazamiento, está cerca de Payaco. El parque se llama el Parque Eólico Camán, bueno, estuvieron ejerciendo, digamos, la fuerza y la violencia. eh, Hicieron un ataque muy concertado, quemaron 14 camiones que estaban en ese momento en el emplazamiento, asociados, digamos, a las labores y a las tareas del hormigonado, ¿cierto?, de las fundaciones
que se están construyendo en el parque. Y todos vimos en las fotos lo impresionante que fue ver esa hilera, ¿cierto?, de maquinaria, de camiones, uno tras otro en llamas, en el incendio. Por lo tanto, evidentemente, eso recurrió y requirió no solamente de la fuerza pública, sino también de la labor de bomberos. A nosotros aprovechamos de agradecer la tremenda labor, ¿cierto?, de bomberos de Chile, del Siempre, cuerpo sí. de bomberos de Payaco específicamente, que acudió al terreno y que pudo controlar, ¿cierto?, este atentado. Hubo gente también que era funcionaria del parque, que lamentablemente también tuvo minutos bastante complejos, momentos bien complejos, porque fueron reducidos y mediante también acciones muy violentas, obligados, digamos, a permanecer, ¿cierto?, al margen, ¿cierto?, de este ataque que se organizó. Y por lo tanto fueron momentos muy duros. Yo creo que es uno de los momentos más duros que ha tenido el mercado o la industria de las energías renovables. Es cierto que han habido otros incidentes, eh, pero este incidente, ¿por qué llama la atención, Fernanda? Primero porque se mueve un poco de la zona habitual en donde está radicado más bien el conflicto comunitario indígena, muy alocado, ¿cierto?, en lo que se denomina la macro zona sur Claro. de la Araucanía. Esto en realidad se mueve de la región de los ríos y el gobierno ha señalado que es un hecho más bien aislado. De hecho, ayer estuvo el subsecretario Monsalve, el subsecretario del Interior, en terreno haciendo un levantamiento de la situación y teniendo un poco así como la información más in situ, y se determinó en el fondo que no se iba a extender el estado de excepción a esta zona geográfica porque se entiende que este fue un hecho que Un no, caso. claro, que no caracteriza el estado general del territorio, ¿cierto?, asociado a lo que está pasando en la región de los ríos. Ahora, perdona que te interrumpa, pero Sí. claro, este es un hecho aislado en esa zona, pero hay varias situaciones que hemos estado leyendo, escuchando, no solo en el sur de Chile, incluso también en el norte de Chile, y ahí quizás también la pregunta es, ¿cómo proyectas tú? ¿Qué crees que quizá está pasando en este vínculo? Porque hace unos años llegaban las renovables y era la mejor amiga del territorio, pero cuando ya nos convertimos, estamos reemplazando de alguna forma los combustibles fósiles de a poquito y nos convertimos en el vecino de siempre, se complejiza la cosa. ¿Cómo proyectas quizá esa relación? Y ahí me cuelgo para una segunda pregunta al tiro, porque creo que desde Acera entiendo que ustedes han llevado un trabajo bien profundo de diálogo con las empresas para poder, o sea, entendiendo que hay una situación de territorios que hay que trabajar. Mira, yo creo que es importante, y esto es parte de la materia que hemos venido dialogando con las autoridades de gobierno desde hace ya varios meses. Yo te diría que desde hace un año casi fuimos a sentarnos con las autoridades del Ministerio del Interior, habida cuenta en ese momento de algunos incidentes también que habían afectado a la industria renovable, particularmente que está desarrollando y construyendo proyectos en el territorio. Y distinguimos dos eventos que yo creo que son muy importantes porque si bien están los dos bajo el paraguas de la seguridad en el territorio, obedecen a demandas o orígenes distintos, ¿ya? El Ok. primero tiene que ver con, como uno podría ponerle el titular, ¿cierto?, de delincuencia, robos y hurtos, que tiene que ver con todos los Cable. eventos que en donde exacto, se ha atacado instalaciones, pero con el objetivo puntual de robar, ¿cierto? Ya sea instalaciones, equipos, paneles solares, hay mucho robo de paneles solares, también hay algunas situaciones con los conductores, con los transformadores, en general, maquinaria y equipos que están disponibles, ¿cierto?, en el sitio porque están a punto de ser instalados, porque están siendo trasladados, y eso es una situación bastante particular del norte, ¿ya? Ok. Ahí han habido casos y de hecho nosotros estamos permanentemente informando al Ministerio de Energía respecto de estas situaciones puntuales que, como te digo, están más bien en el ámbito del delito del robo y del hurto, ¿cierto? Porque dependiendo si hay violencia o no, se puede tipificar así el delito.
Eso, Perfecto. entonces, también ha generado desde Acera distintos llamados a las autoridades para entender qué tipo de medidas se pueden tomar para una labor preventiva, pero también para una labor de seguimiento, porque aquí lo que hay que pensar, Fernanda, es que todos estos equipos y materiales que se hurtan y se roban tienen un mercado negro secundario Ah, asociado. A alguien exacto. se le vende, a alguien usa esos materiales y esos equipos que son hurtados o robados, y por lo tanto yo creo que es importante tener mecanismos de seguimiento y también de fiscalización para que ese tipo de materiales en el fondo no pudiesen ser transados en un mercado negro secundario, ¿ya? Perfecto. Entonces, en ese sentido han habido bastantes conversaciones y estamos a la espera, evidentemente, de entender cuáles son las medidas o cuáles van a ser las reacciones que va a tener el Poder Ejecutivo para poder hacer ese tratamiento especial de la parte preventiva y también la parte reactiva de cómo se establecen entonces los usos de esos materiales. Totalmente distinto, pero igual dentro del paraguas de la seguridad. Impacta de la misma forma, además, en los Exacto. proyectos y la industria. Exacto. Entonces, el segundo tema es esto que ha ocurrido como el hecho puntual, ¿cierto?, del atentado, del ataque, que, como te digo, también han habido situaciones puntuales, pero ya, a ver, y aquí hay que ser súper cuidadoso con cómo lo puntual se empieza a generalizar sin caer, ¿cierto?, en eh, un pánico, ¿no? O un llamado, digamos, totalmente sobredimensionado. Sí, entendemos nosotros que han habido más eventos de los que uno quisiera, evidentemente, y ahí hay causas también que son, y esto un poco con la conversación con las autoridades nos ha ayudado a distinguir muy bien que también tiene orígenes distintos, ¿ya? Uno tiene que ver con la reclamación territorial de comunidades que tienen diferencias, ¿cierto?, respecto de la ocupación del territorio en ciertas titularidades de proyectos en donde hay, en el fondo, un Estado de Derecho que dice aquí hay un territorio que está comprometido para un proyecto de inversión que puede ser de la industria renovable o no. ¿Ah? Yo creo que esto es Claro. un El tema problema con central. este vecino y el clásico que hablamos, Not in my backyard, pero desde la mirada comunitaria también, ¿no? Pero desde la mirada de la reclamación territorial Claro. que tiene que ver con un punto, ¿cierto?, desde el concepto de lo indígena. O sea, de aquí hay... Pertenencia, puesto, sí, Exacto, ¿ya? sí. Ese es un tema. Lo otro, que es más complejo, es donde es más bien el fenómeno que tú decías, el not in my backyard. O sea, yo no lo quiero en mi territorio, pero es porque me molesta la instalación como tal, no tengo las suficientes garantías o no tengo el convencimiento de que ese proyecto sea bueno como un vecino, ¿ya? Pero Ya. eso no es una reclamación de carácter indígena o comunitaria indígena, porque tiene que ver con este fenómeno que ocurre en todas partes del mundo, ¿cierto? Y que más bien está asociado a eh, tratar de mantener, ¿cierto?, el territorio lo más virgen posible y no querer, en el fondo, proyectos de desarrollo de ningún tipo. Queremos tener electricidad, queremos tener todas las fuentes de electricidad además limpias, pero hay un problema ahí Sí. con el match que hay que hacer entre el desarrollo de proyectos en el territorio y lo que yo en el fondo estoy percibiendo como un beneficio de esos proyectos, ¿ya? Entonces, esas líneas de trabajo, yo creo que todas ameritan medidas, primero, diagnósticos, ¿cierto? Entender bien cómo se originan los distintos roces que hay en el territorio, pero hay que distinguir porque las medidas son distintas. Las medidas para el hurto y para el robo son distintas a la del tratamiento de reclamación indígena de territorio y son distintas también Claro. a las de cómo se ocupa el territorio para una transición energética, que necesitamos hacer 22.500 megas, ¿cierto?, de renovables y almacenamiento para reemplazar carbón, los 5.500 megas de carbón, pero que ahí es donde viene la atención del territorio desde una posición que incluso, por ejemplo, tú y yo podríamos tener si es que estuviéramos en esa lógica de no querer Ujú. nada en el territorio. Entonces, cuando entendemos que hay por lo menos estos tres niveles, ¿cierto?, de distinción, claramente los llamados a la autoridad, las articulaciones que tenemos que hacer son distintas. ¿Ah? Entonces, Perfecto.
Eso yo creo que es No, el punto. me gusta mucho la aclaración, porque uno siempre se queda de repente con esto es un problema comunitario, que uno de de las líneas que tú mencionas, ¿no? O te vaya al otro extremo, que es como estos son solo delincuentes, ataques sin ninguna lógica detrás. Entonces me parece súper interesante la analogía que haces. Ahora, estoy súper de acuerdo contigo. La idea no es llamar al caos, sino que verlo con una mirada de cómo enfrentamos esta cuestión, pero a mi juicio solo no hay que perder tampoco la capacidad de asombro, ¿no? No como que uno lo siga mirando, lo siga pasando y no hagamos nada. O sea, yo sé que el sector privado está haciendo cosas, ustedes como Acera están levantando cosas, probablemente las otras asociaciones gremiales de la industria también están haciendo el llamado, finalmente nos impacta a todo. Ahora ahí ver qué tan rápido también se mueve la autoridad para poder darle respuesta a esto, entendiendo la complejidad, ¿no? De este tipo de temas, porque cuando hablamos de temas comunitarios, territoriales, son complejos. Ahora, te quiero sacar de acá, porque es un tema clave, pero hay otras cosas que están pasando en paralelo y que no puedo dejar de preguntártelas a ti, y nos queda poquito tiempo. Además de la situación que vivimos con Mainstream, que es un ejemplo de lo que estaba pasando que nos comentabas antes, las renovables están viviendo otro tipo de problemas, otro tipo de complejidades. Hablamos de desacoples, vertimientos, problemas de transmisión, entre otros, ¿no? Y la semana pasada, si no me equivoco, estuvo esta gran noticia que venía la presidenta de la Unión Europea, ¿no? Un poquito a apretar al gobierno y decirle, ojo, las empresas están teniendo estos problemas. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es a tu juicio que hayamos tenido que llegar a esto, ¿no? Para decir, ¡pum! Algo está pasando. Claro. Eh, bueno, mira, primero la referencia al diagnóstico de situación de mercado, que tú lo resumiste muy bien. Nosotros le llamamos la triada, ¿no? Claro. La combinación de vertimiento, recorte o disminuciones en el fondo de la capacidad de inyección de las plantas renovables. Ese es un problema. El segundo se llama los desacoples, que es la diferencia de los precios de inyección y de retiro, que desbalancean enormemente la situación financiera, sobre todo aquellas empresas que tienen un punto de inyección, un punto de retiro o varios puntos de retiro, o son unitecnológicas o uninodales y que no son entonces aptas o no están capacitadas para balancear riesgos cuando tú tienes una cartera bien diversificada, ¿no? Y eso generalmente está asociado a esto que llamamos los newcomers, ya no son tan new, ¿ah? O sea, piensa tú que son empresas que entraron desde el 2014 en adelante, pero que Claro. claramente vinieron a romper el paradigma de concentración de la industria de la generación. Entonces, segundo, desacople. Y tercero, evidentemente, el tema de los costos marginales cero, que dicho sea de paso, yo creo que es un tema, fíjate, que está hoy día en discusión acerca de si es correcto o no decir que el problema del costo marginal es cero, ¿ya? O sea, ¿es el costo Ya. marginal un problema, sí o no? Entonces yo te diría que es en la medida que si tú conceptualmente, desde el punto de vista económico, ¿ya? Salgámonos un momento de las reglas del marginalismo, Ujú. del pago o de la remuneración, ¿cierto? De las inyecciones de acuerdo al orden de mérito y de acuerdo a los costos variables de, entre comillas, la tecnología o combustible que está detrás. Salgámonos un momento de ese concepto, pero ¿Ya? veámoslo desde el punto de vista, y voy a hacer una referencia así, muy como pensaría un alemán, ¿no? Un alemán dice, a ver, pero vámonos al fondo del fundamento económico de esto. Un bien o un servicio que permanentemente tiene una remuneración igual a cero, es difícil que tenga una sostenibilidad financiera del punto de vista de, evidentemente, los ingresos que le permitan hacer eso, ¿ya? Es verdad, nosotros tenemos un mercado marginalista y al final siempre en Chile decimos, pero tenemos un mercado, el mercado en realidad es un mercado de contratos. O sea, toda la energía que está en el sistema siempre está contratada. Y está contratada por los clientes libres o por los clientes regulados, las distribuidoras. Entonces, del punto de vista, cuando tú entras en los fundamentos del mercado eléctrico, pareciera ser de que el costo marginal cero o la valorización de energía igual a cero no debiese ser un problema, ¿no? Pero eso supone algunos supuestos que en el fondo son los que nos han dado en el tiempo. El primero, no ha habido el suficiente desarrollo de la transmisión para crear eso que se llama el mercado eléctrico común, ¿ya?
Y eso Y por eso también, ahí, perdón, para a quienes nos están, y tú nos puedes aclarar mucho más, pero cuando tú dijiste, esto es un mercado de contratos, y cuando se cerraron esos contratos, habían proyecciones y estimaciones de transmisión que tampoco se han cumplido, ¿no? o sea, primero está en la ley, ¿ya? La ley dice en el artículo 76 y en el artículo 87 respectivamente, mercado eléctrico común, acceso abierto, como prestación al acceso abierto, una planificación de la transmisión con holguras y redundancia, ¿ya? Ese es un poco el concepto legal. Segundo, yo te invito, Fernanda, y a todos los que nos escuchan, a revisar los mensajes de la época de la autoridad cuando fueron invitados distintos inversionistas y sobre todo aquellos que vinieron por primera vez a Chile y además eh, en el firme propósito de no solamente inyectarle competencia al mercado, sino también la incorporación de renovables a la Claro, red limpiar la matriz. Sí. eléctrica. Entonces, lo que le dijimos fue, mire, no se preocupe, aquí nosotros estamos haciendo una ley que se llama la ley de transmisión y esa ley de transmisión va a permitir que siempre la transmisión vaya por delante de las necesidades, ¿cierto?, que va a generar o va a significar para el segmento de la generación. Claro, al final, Eso, quienes va a habilitar también que toda esta generación limpia exactamente, llegue a puerto. las famosas condiciones habilitantes. Y el Claro. Estado actúa detrás de eso, ¿no? Entonces pasa que en el fondo nosotros lo que vemos desde Acera es que aquí hubo anuncios o hubo visiones, pero más que visiones son contenidos legales que no se fueron dando y no se cumplieron. Eso es un capítulo que yo creo que es más delicado y por eso engancho ahora con la segunda parte de tu reflexión de por qué la presidenta de la Comunidad Europea, que, déjame decirte entre paréntesis, actúa como el poder ejecutivo ¿cierto?, de la Unión Europea. Eso es la Claro. presidencia, Ursula von der Leyen, un poco para entender un poco por qué ella actúa, ¿cierto?, desde esa estatura y desde esa posición como jefe de Estado, porque en realidad eso es Lo es. el poder ejecutivo de la Comisión Europea o de la Unión Europea. Viene a Chile y un poco en la agenda, ¿cierto? En la original era dos temas, Mercosur y temas de hidrógeno verde o el fondo, ¿cierto? Que estaba el crédito comprometido para poder incentivar y estimular las inversiones que se requieren para la promesa del hidrógeno verde. Sin Porque no hay embargo, hidrógeno verde sin energías renovables. También es o sea, importante hidrógeno reforzarlo. verde competitivo sin energías renovables competitivas no existe. El 70% del costo del hidrógeno verde es energía eléctrica y tiene que ser renovable y verde para que este sea hidrógeno verde. Exacto. Entonces, el acercamiento de muchas empresas que hoy día están en estrés y que tienen orígenes en capitales europeos, o sea, sus matrices son europeas, hace reaccionar primero en un capítulo previo, digamos, que es un poco la primera conversación a la comisaria de energía, la comisaria Simpson, Ujú. que primero toma este tema y dice, mira, sí, en realidad aquí hay un problema que tenemos que elevarlo a nivel de la agenda de la próxima visita de Ursula von der Leyen en el mes de junio. Esto debe haber sido en marzo, ¿ya? Ah, eso yo no lo sabía. Su agenda estaba ya para esta fecha, solo Sí, que este tema toma un protagonismo que quizás no lo tenía en la agenda cuando iba a venir, en marzo. claro. Ya. Y yo te diría que he escuchado algunas voces decir así como, eh, qué pena perder nuestra autonomía política Mm. porque tiene que venir alguien de fuera a Claro. llamarnos la atención, ¿no? Preocupación en ese sentido desde el punto de vista de la autonomía política. Bueno, yo quiero ser muy clara en esto y decir lo siguiente. Eh, Efectivamente, yo creo que hubo diálogos bastantes, ¿ah? Y tú los conoces bien, habida cuenta de esta situación de apremios, debilidades, vulnerabilidades y De rato. insostenibilidad financiera, ¿cierto?, de renovables, que venía ya ocurriendo hace muchos meses. Y sin embargo, como no dábamos con fórmulas, medidas o conceptos que finalmente uno vislumbrara de que iban a ser efectivamente soluciones radicadas al nivel de la profundidad de la crisis. Entonces, esto fue tomando un ribete que ya no fue una discusión técnica solamente con el Ejecutivo, sino que se transformó en un diálogo político Claro. con las distintas embajadas de esas empresas que estaban en estrés, ¿ya?
Y por lo tanto, al entender que ese diálogo, a ver, es como que cambió de nivel, ¿no? O sea, de un diálogo que es Exactamente. político y técnico, pasamos Político, diplomático también tenía ahí a un... exacto, pasamos a un estado más bien de discusión de carácter diplomático y la discusión se elevó. Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros con eso? O sea, evidentemente es un refuerzo a nuestro mensaje, porque evidentemente aquí tenemos que encontrar soluciones. El ministro ya ha anunciado dos que son muy importantes: la devolución de los ingresos tarifarios que se producen a propósito de las congestiones, ¿cierto?, en las líneas eléctricas. La segunda, el anuncio del almacenamiento de los 2 gigas. 2 gigas, Fernanda, es un tremendo proyecto de almacenamiento. Yo te diría que es, he escuchado varias veces, el más grande probablemente a nivel de América Latina y no sé si a Entiendo nivel que así mundial. se presentó. A nivel de Latinoamérica, Exacto, por lo menos, iba a ser el más grande. claro. Estamos entendiendo en estos días cómo va a ser el diseño específico. Son 2 gigas en un solo punto, en 2 puntos, en 3 puntos. eh, Cómo es la organización de esa licitación. El pago de esta instalación se va a hacer a través del BATT, ¿no? Ujú. Por lo tanto, va a pasar a ser parte de una remuneración, ¿cierto? Que además va con cargos a los clientes finales. Por lo tanto, ahí vamos a tener de nuevo un estrés en el sentido de las distintas posiciones entre generadores, transmisores y evidentemente los clientes finales que van a pagar este tipo Claro. de soluciones. Entonces, yo te diría que es un momento donde nosotros como Acera miramos atentamente el diseño, creemos que es parte de las soluciones que había que implementar. Ojalá se hubieran implementado antes, ¿ah? Claro. Pero estamos en un momento en donde tenemos que tomar en el fondo las medidas que se están planteando, ayudar al gobierno a perfeccionarla, y esa ha sido siempre la intención y el propósito, ¿cierto?, de Acera, para ser propositivos y tener entonces un diseño que efectivamente logre dar con la solución del problema, que no ahonde otros problemas, porque siempre aquí en el fine tuning, El diablo está ¿cierto? en los detalles. Y además tú mueves una perilla y afectas a otra. Claro. Entonces, ese es un arte, ¿ah? Y yo Mm. de verdad que creo que la labor que ha hecho el ministro y su equipo asesor eh, es de una extrema complejidad, porque en el fondo para poder tener una solución que deje contentos a todos es muy complicado, ¿ya? Entonces, tenemos mensajes súper importantes para poder en el fondo atender la urgencia primero. La urgencia es importante, ¿ya? Yo creo que estos dos diseños, ingresos tarifarios y almacenamiento, si están en la línea correcta pero llegan en el 2028, no son efectivos, Claro, ¿ya? claro. Entonces, ahí tenemos algunos llamados y algunas orientaciones acerca de, por ejemplo, si estas dos medidas son incorporadas a un proyecto de ley, que puede ser el de transición energética, como lo ha anunciado el Ejecutivo, ¿es eso lo idóneo para efectos de los tiempos en que queremos tener estos resultados y ser aplicados? ¿O tenemos que Probablemente pensar en no. un diseño alternativo separado? ¿Ya? Eso es parte de la discusión que estamos teniendo estos días, nosotros con la mejor de las disposiciones para poder perfeccionar eh, el contenido del proyecto, los efectos del proyecto y las velocidades de este proyecto, en el fondo, que puede ser, como te digo yo, dos temas que se incluyan dentro de un proyecto más grande, un paraguas más grande o un proyecto por separado, ¿ya? Y evidentemente relacionarlos con esta mirada desde la Unión Europea de lo clave que es Claro. Chile como un país productor de litio y de hidrógeno verde para las relaciones comunitarias, ¿cierto? En un largo diálogo político-económico que ha tenido Chile con la Unión Europea. O sea, esto no es nuevo, No, ¿ah? no, claro. Lo que pasa es que aquí se ve un punto de complejidad que hay que apretar y acelerar, ¿no? Analía, estoy en el tiempo, me encantaría escucharte Vamos. muchísimo más. Estoy atenta, pegada, escuchándote, me encanta. La verdad, creo que todos quienes están escuchando, todas y todas que están escuchándonos hoy, quedaron mucho más claros y claras con lo que está pasando. Hay que ponerle urgencia. Yo creo que la palabra urgencia es un relato que hay que repetir y repetir y repetir, porque como dices tú, si las cosas salen al 2028
no es suficiente, se necesita ya para llegar a las metas que tenemos como país, ni siquiera solo como industria. Así que te agradezco un montón. El mayor de los éxitos también como presidenta de la Asociación de Mujeres en Energía, no me cabe duda que va a ser un hitazo, te lo mereces muchísimo. Quiero hacer el paréntesis también para, en este contexto, darle un gran abrazo a Manuel Tagle de Mainstream, que debe estar muy, muy acongojado por lo menos con lo que está viviendo. Así que besos para Manuel. Mira, nosotros la solidaridad con Mainstream, con sus equipos, con su gerente general, la persona que menciona, Manuel Tagle, es parte de nuestro directorio además. Pero fíjate que este es un problema de industria. Yo creo que hemos sido capaces de levantar información valiosa. Y ahora quiero cerrar la última parte con Un un mensaje. segundo, dale. Mira, nosotros estamos en el firme propósito, tenemos 3 puntos. Uno, seguridad de territorio, ¿cierto? Seguridad y territorio, que creo que es un globo que es Mm. súper complejo, pero que es un foco de trabajo nuestro. El segundo, obviamente, transición energética y descarbonización, que es parte de nuestro proceso, ¿cierto? Y nuestro leitmotiv, ¿ah? Y Mm. el tercero, competencia. O sea, Claro. nosotros tenemos que tener un mercado que tenga cada vez más competencia, que no retroceda en la competencia que se ha adquirido en los últimos años. Y esa triada, territorio, transición energética, descarbonización y competencia, es lo que yo creo que nos fija a nosotros nuestros pasos y nuestra planificación estratégica como acera para lo que queda del año, por supuesto para los próximos años venideros, que va a enfocar entonces así nuestros aportes y nuestras agendas de trabajo. Seguiremos atentas entonces a lo que está pasando y espero, bueno, espero que no haya noticias como estas para tenerte nuevamente en Girl Power, que haya mejores, pero te despido a quienes están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Nos vemos la próxima semana. Somos Girl Power, somos Pollux a las 11:30, no se olviden. Un beso, un gran abrazo, Analia, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Fernanda. Encantada.